Y en este momento estamos prácticamente en la víspera de celebrar un 10 de mayo en Bolivia. Muchos colegas periodistas en todo el país se preguntan, ¿habrá mucho que celebrar? ¿Habrá mucho que repensar? ¿Una autocrítica, una reflexión? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son esos desafíos en medio de una acción poco democrática para el ejercicio del periodístico en nuestro país? Algunos colegas consideran que hay censura, autocensura y un mecanismo muy interesante que han encontrado últimamente desde los gobiernos centrales, del gobierno central, departamental y local, incluso es la asfixia económica, atacar a las finanzas de los medios y periodistas independientes. ¿Cuáles serán esos retos de aquí para adelante? Nos acompaña desde México el periodista y docente Rafael Archondo, a quien le damos nuevamente la bienvenida a Cobertura y gracias por este tiempo. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. ¿Qué tal, Judith? Un saludo, un abrazo para ti y para tu auditorio. Muy feliz de poder conversar contigo, sobre todo en esta fecha, ¿no? En esta víspera, como decías, del Día del Periodista. Gracias, Rafael. Hace prácticamente poco caminando hacia las 4 décadas que realizas el periodismo, que es una carrera que no solo la realizas por pasión, sino que ha sido un acompañamiento toda tu vida, Rafael. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues muy placentero, la verdad es que siempre, desde que comencé en el año 1985, cuando todavía era estudiante, por eso se explica el tiempo tan largo. Mientras estudiaba, pues sí, ya comencé a ejercer el periodismo escrito. Desde entonces hasta ahora, pues siempre ha sido un espacio muy interesante, muy fértil, muy fecundo, muy lleno de experiencias de todo tipo. Creo que en general he sido y sigo siendo muy feliz haciendo esto que hacemos y pues no quisiera, la verdad, dejar nunca, ¿no? Esta forma, digamos así, de entender la realidad, ¿no? Que es el periodismo, o sea, al margen del ejercicio en un medio o del hecho específico de estar frente a un teclado o frente a un micrófono, creo que lo más edificante, lo que recompensa más es el hecho de poder mirar las cosas con cierto sentido crítico, de estar a veces hiperinformado, ¿no? Tener demasiada información, quizás más de la necesaria, y de tener un interés que siempre es pasajero, ¿no? Porque uno como periodista va saltando de un tema a otro, no se queda en algo, ¿no? Cuando uno es abogado, pues estudia alguna rama del derecho y toda su vida puede hacerlo. En cambio, el periodismo implica estar siempre saltando de un lugar a otro, tomando el tema de actualidad, olvidándose de los otros, esa especie de superficialidad embriagante, digamos, ¿no? Y vertiginosa en la que nos movemos. Rafael, ¿cómo has visto a lo largo de este tiempo, ahora que vives en México, hace muchos años, ¿no? Pero la posibilidad también de tener esa cercanía con lo que sucede en nuestro país? La H Parlante ha sido este medio importante por el que te conectas y nos permites también tener la mirada de cómo ves todo lo que está sucediendo acá en relación al periodismo. Sí, pues esa es la experiencia que ahora está de moda, ¿no? Hacer un medio propio, ¿no? Creo que todos hemos tenido que pasar a ese campo, ¿no? O sea, yo veo a los colegas, Andrés Gómez con Rima y Pampa, Maggie Talavera, tú, casi todos hemos ido lentamente avanzando hacia la idea de un medio propio, casi un medio individual, se podría decir, ¿no? Con algunos apoyos, pero prácticamente recuperando nuestra voz, nuestra singularidad. Y pues para mí, como hace 4 años, se me ocurrió que podía utilizar el Facebook y el blog como un mecanismo para decir lo que yo pensaba simplemente y cumplir algunas de las metas que intenté cumplir cuando dirigía a la agencia de noticias Fides, ¿no? Hacer un periodismo quizás de escritorio, ¿no? A veces se decía con cierto desprecio, ¿no? Periodista de escritorio era alguien que no salía de la redacción, que no veía la calle, ¿no? Pero creo que en este mundo de las redes sociales, donde la calle se ha metido a las redes sociales y donde prácticamente todo lo importante sucede dentro de las redes sociales, no solamente, pero casi todo dentro de las redes sociales,
da lugar a una especie de nuevo periodismo que es discreto, que es estar ahí en un lugar, no importa dónde, y ahí la referencia que tú haces de estar en México y hablar sobre Bolivia, pues ya no es ninguna dificultad, antes eso era imposible, ¿no? Ahora puedes estar en Bolivia sin moverte de México, como me ha sucedido a mí, y pues tienes incluso mayor capacidad de observación, mayor capacidad de contrastación de datos. Creo que es una experiencia muy, muy interesante, es recuperar un poco eso que antes se veía como malo y que ahora es básicamente el periodismo de hoy. Rafael, si bien la prensa siempre incomodó al poder, ¿no? En gobiernos dictatoriales, en gobiernos militares, en tomas, o sea, la prensa siempre va a incomodar al poder, por supuesto, porque no va a permitir el poder que se lo fiscalice. Pero últimamente el ataque ha sido más directo, más evidente, y han buscado, es como que también se han reinventado a través del poder para buscar mecanismos para tener prácticamente, provocar una, ya no solo censura, sino autocensura en varios periodistas. ¿Qué piensas de esto? Es verdad, yo creo que en este momento en Bolivia hay como una especie de letargo de la sociedad civil, lo que conocemos como lo que no es el Estado, ¿no? Es decir, la parte activa de la política, pero que no es estatal, que no depende del gobierno. A eso le llamamos sociedad civil, a quienes tienen voz pública, o sea, no son la sociedad común y corriente, ¿no? Tienen voz pública, pero no dependen de ninguna institución gubernamental. Eso que llamamos sociedad civil en Bolivia, yo creo que ha sufrido, está sufriendo un letargo, hay una especie de resignación, ¿no? Y entonces eso también abarca a los periodistas, ¿no? También nos toca a nosotros. A ratos ya resulta ocioso criticar al gobierno porque efectivamente ya no existe una especie de respaldo, digamos así, de la sociedad, ¿no? Es decir, hay esa especie de adormecimiento que ha hecho que quienes, las pocas voces que hoy critican al poder, para no hablar solo del gobierno, del poder en general, ¿no? Podemos hablar de un alcalde, de un gobernador, esas voces aparezcan como voces solitarias, ¿no? Creo que el triunfo electoral de Luis Arce del MAS, inesperado para quienes estaban en contra del MAS, ha sido una especie de balde de agua fría, ¿no? Para mucha gente, y eso ha hecho que pues, muchos se desentiendan de la política, de lo público, le den la espalda a la situación en general. Vemos cómo, por ejemplo, ahora transcurre la elección del defensor del pueblo con absoluta indiferencia de parte de la gente. Es un asunto casi entre cúpulas parlamentarias, ¿no? A nadie le interesa quién pueda ser elegido. Todos los candidatos son de Occidente, no hay un buen candidato cruceño, por ejemplo. Pero eso no interesa, o sea, ya quien sea da lo mismo de alguna manera, ¿no? Y eso sí me duele ahora que vamos a tener el Día del Periodista, porque creo que nuestra actividad se ha replegado muchísimo y que hay digamos, es un asunto ya de pocas personas, ¿no? Creo que es un asunto que no tiene que ver con una acción deliberada del gobierno, ¿no? O sea, no creo que el gobierno haya buscado esto, simplemente se ha dado por las circunstancias en las que un triunfo de la oposición parecía algo seguro, ¿no? Al menos en segunda vuelta, y lo que sucede es un triunfo inobjetable, ¿no? del MAS en primera vuelta. Entonces eso y también el hecho de que pues hay esta disputa, ¿no? Que conocemos entre el trópico de Cochabamba y algunos segmentos tal vez del gobierno, una disputa bastante silenciosa, pero que ha hecho que las figuras más beligerantes, más polémicas y controversiales de lo que fue el largo gobierno de Evo Morales, a lo largo de casi una década y media, esas personas ya no están, ¿no? Y entonces más bien los ministros y en general el gobierno de Arce es un gobierno tranquilo, no es un gobierno que esté enfrentando todo el tiempo a quienes se le oponen. Entonces eso ha generado una especie también, eso ha aumentado el letargo, tampoco hay mucho que atacar, digamos, hacia el gobierno en ese sentido. Y bueno, eso está muy bien, ¿no? Creo que esa parte, digamos, se agradece, pero sí creo que los periodistas estamos en una crisis, ¿no? En una especie de silencio cada vez más estruendoso. Ahora, esta no solo es una crisis financiera, estos despidos que han habido en los medios, en la gran industria de la comunicación, la crisis también, los impactos del coronavirus,
en sí son varios escenarios, ¿no? Pero en medio de todo esto también, y voy a insistir en la parte financiera, en la publicidad oficial, el hecho de que en Bolivia no exista un mecanismo técnico ni jurídico para que se haga una adecuada distribución en el manejo de la publicidad del Estado, que además es dinero público, ¿no? Eso también le ha permitido, de alguna manera, tanto al gobierno central, departamental y local, tener que hacer condicionamientos a determinados medios para poder permitirle o darle publicidad. Eso también es un mecanismo directo de censura, ¿no? Se usa como mecanismo directo de censura, aunque también hay que decir que los fondos públicos no están hechos para solventar al periodismo, ¿no? O sea, no hay una obligación gubernamental de financiar a los medios. Lo que sí hay es una necesidad gubernamental de poder llegar a la población mediante medios que efectivamente garanticen ese acceso al público, podríamos decir, ¿no? Lo correcto sería, nunca se ha podido hacer en Bolivia, es tener claridad sobre cuáles son los medios más sintonizados y en base a esa sintonía se podría distribuir la publicidad estatal con el único objetivo de que el Estado llegue a la gente. Y ya no importa qué medio es el que le sirva para hacerlo, si el objetivo se logra, si el objetivo se consigue, ¿no? Es decir, si el gobierno quiere hacerse escuchar en Santa Cruz, pues debería publicitar sus ideas, sus campañas en los medios con más audiencia. No importa a quién le pertenezcan ni qué es lo que sus medios piensan. Pero dado que no tenemos ese mecanismo, nadie lo ha planteado, no he escuchado a nadie nunca decir que esa podría ser una solución, ¿no? En interés del gobierno, no en interés de los medios, ¿no? Es decir, porque el gobierno quiere que el pueblo, digamos así, lo escuche, ¿no? Esa sería una salida. Como eso no se da, entonces será lo que tú dices, ¿no? Pues como el gobierno no tiene ni el menor interés en realmente llegar a la población, o sea, no ese es su objetivo fundamental, prefiere financiar un sistema de medios afín, un sistema de medios que se incline ante sus ideas. Entonces va premiando a los que lo aplauden y va castigando a los que lo critican, ¿no? Entonces eso va generando efectivamente una corriente de que más vale elogiar al gobierno para tener publicidad gubernamental que criticarlo, porque eso es casi un suicidio, ¿no? Esa es la situación dura, difícil, que se ha acentuado más con el hecho de que ahora pues toda la publicidad está migrando a las redes sociales, ¿no? Ya casi no se anuncia en los medios convencionales, ¿no? Que fueron los importantes todavía a principios de este siglo. Entonces, como hay una proliferación enorme también de medios digitales, ¿no? Eso hace que sea mucho más contundente la crisis económica de los medios, ¿no? La crisis financiera. Y como tú decías, no solo en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo pues estamos haciendo lo que tú y yo hacemos, ¿no? Tener un medio propio, se escuche tu voz, pero eso reduce considerablemente también las aportaciones, ¿no? De las personas que quisieran anunciar, y entonces eso profundiza todavía más la crisis de los medios en general. Rafael, es cierto que no está establecido y además que el dinero del Estado tenga que ir para los medios, para los periodistas, pero si hay una asignación en algunos medios, pues la distribución tendría que ser equitativa. En ese sentido, hacía y remarcaba este hecho. Ahora, Rafael, con todo este contexto, ¿qué le quedará al periodismo? Yo pienso, cuando alguna vez me preguntan, yo digo, hay que seguir trabajando, porque si no aportamos a la construcción de una sociedad en la que todas las voces y todas las miradas puedan estar contempladas, ¿qué va a ser de la colectividad? ¿Qué va a ser del ciudadano? Desde nuestros pequeños, grandes espacios, pues es tarea, es fundamental que nosotros sigamos en este ejercicio contándole a la gente lo que está sucediendo y bueno, abriendo el escenario para que todos participen y todos puedan hacerse escuchar, que se escuchen sus voces. ¿Qué crees que en adelante debemos hacer? ¿Cómo nos ves desde México? Pues yo creo que lo que más falta hace en Bolivia son escenarios nacionales de debate y discusión, ¿no? Lo que tenemos son muchos micromedios locales en muchos lugares, ¿no?
Es decir, cada vez más se ha ido acentuando la descentralización, pero al mismo tiempo la dispersión. O sea, cada vez hay medios para grupos más pequeños, más localizados y más específicos, ¿sí? Entonces, cada grupo etario, cada sector del país, cada localidad, ¿no? Ha ido construyendo su sistema de medios porque es muy barato hacerlo y porque hay, digamos, también la necesidad, ¿no?, de saber lo que pasa en tu entorno inmediato. Pero creo que Bolivia no ha logrado construir medios donde el país en general pueda mirar al mismo tiempo un mensaje, ¿no? Creo que esa es la gran dificultad. Ya fue una dificultad en el siglo XX, ¿no? Fue casi imposible construir un periódico nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el periódico que todos los bolivianos leíamos en algún momento? Pues se decía que Presencia, ¿no? Se decía, por ser católico, por tener corresponsales en muchos lugares, y efectivamente quizás lo fue, y pues ya no existe, ¿no? Y luego hemos tenido, pues, periódicos implantados regionalmente con mucha fuerza, como Los Tiempos en Cochabamba, El Deber en Santa Cruz, que ha sido imbatible, ningún otro periódico ha podido quitarle terreno. En el caso de La Paz, pues hay una disputa entre La Razón y Página 7, pero periódico nacional, ¿cuál es? No existe, ¿no? Y lo mismo podemos decir ahora también de la televisión. En el caso de la radio, pues se decía en algún momento, quizás Panamericana, ¿no? En su momento, Fides, pero no tenemos eso. Entonces, yo creo que eso ha hecho mucho más compleja todavía nuestra fragmentación, nuestra polarización, el hecho de que en cada segmento de la sociedad boliviana se perciban las cosas a veces de manera totalmente opuesta, ¿no?, a otros. Y eso es preocupante porque ha llevado a la fragmentación y a la enorme dificultad de unirnos todos, ¿no? Si la huipala no representa a todos, pero tampoco el patujú, entonces tenemos que a veces juntar, ¿no?, dos símbolos locales para intentar crear algo de sentido nacional, ¿no? Y creo que eso es lo más duro, lo más difícil, y la verdad no tengo respuestas para esto, ¿no? O sea, no sé cómo se podría lograr que algo así suceda. El Internet debería habernos ayudado más a eso, ¿no? Claro. Es decir, podernos relacionar, podernos vincular, poder hacer, no sé, enlaces entre distintos lugares, entre distintas formas de pensar. Pero creo que estamos muy lejos de avanzar en eso y más bien estamos retrocediendo aceleradamente. Pero esto puede ser peligroso, pero al mismo tiempo pues nos tiene que hacer repensar, ¿no?, y reinventarnos constantemente, además que el periodismo nos permite aprender cada día, siempre. ¿Qué dicen desde la academia? ¿Qué dicen los nuevos estudiantes, los universitarios, tú que estás ya mucho tiempo con ellos, las miradas que ellos tienen en relación a qué pasa con el periodismo en el mundo, qué pasa con la comunicación, cómo debemos ser el aporte a la sociedad? Cuéntanos sobre ese tema. Pues yo creo que las perspectivas profesionales, ¿no?, de los periodistas no son muy halagüeñas, o sea, no son muy esperanzadoras. Me parece que ahora quien estudia periodismo tiene muchos dilemas en la cabeza, tiene muchos desafíos y muchas situaciones no resueltas. Yo creo que está muy difícil. De hecho, la situación de empleo es en todas partes muy compleja, cada vez se necesita menos personal, cada vez las redes sociales simplemente van sustituyendo en muchos sentidos al personal, y muchos noticieros hoy en día, yo lo veo acá en México, son en realidad recopilaciones de lo que la gente ha ido publicando en su teléfono, ¿no?, en su celular. Es decir, ya cada vez la pantalla se hace más de este tamañito y esas son las noticias, lo que la gente ha ido publicando, a veces sin gran verificación, ¿no?, de su veracidad, y esa es la forma más rápida de ir juntando una especie de cotidianidad, de agenda informativa ya completamente alejada realmente del interés público, del interés político, digamos así, y nos vamos haciendo coleccionistas de anécdotas, ¿no?, de la señora que golpeó al policía de tránsito, del joven que estaba borracho y que se cayó no sé dónde. Es decir, hacemos una larga enumeración de anécdotas de personas que son interesantes para muchos porque a uno le puede haber sucedido aquello y entonces se identifica, pero ya el interés concreto acerca de lo público va lentamente perdiendo peso. Y lo que tú me decías fuera de cámaras, pues todo es TikTok, ¿no? A ver qué tal baila uno,
o qué tan chistoso es otro, y eso que no está mal, que es parte de nuestra vida, pues se va comiendo el resto. Y creo que en general, pues esa es la perspectiva un poco dura, difícil, porque si uno quiere estudiar aquello que ya toda la gente hace, pues no se va a poder diferenciar mucho. Si resulta que como nosotros estamos pensando en otros asuntos, no en las anécdotas, pues casi no tiene audiencia, ¿no? Entonces creo que este fenómeno del que hablábamos con referencia a Bolivia también es generalizado y se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Acaba de haber elecciones en Filipinas este domingo, hace unas horas, y acaba de ganar el hijo de uno de los dictadores más sanguinarios que ha tenido ese país, ¿no? Es verdad, han pasado 3 décadas, ya nadie se acuerda de Ferdinando Marcos, pero ahí está el hijo, ganando una elección ante la sorpresa de todos, con el apoyo de un presidente genocida, ¿no?, que acaban de tener, que le dio su respaldo y entonces termina siendo el sucesor del gobernante de turno, ¿no? Y eso en medio, se dice en las noticias, de una desinformación absoluta, ¿no? O sea, la gente de ese país no sabe quién era y está votando por alguien que realmente no conocen sus antecedentes familiares, y ese es justamente ese estado, digamos, de distracción permanente de muchos espectadores y electores, ¿no? Que ya pues, realmente no miran lo importante y se fijan solo en lo interesante, en lo que llama la atención, en lo que permite tener una conversación en la casa, ¿no? Pero no, digamos, decidir sobre destinos nacionales. Como si el poder fuera para transmitir de familiar en familiar, ¿no? Y además con un, antecedente y toda esa vivencia que han tenido. Rafael, sin el ánimo de ser fatalista, pero quiero situarme en una realidad. Reporteros Sin Fronteras, de los 180 países, sitúa a Bolivia en el 126 en el tema de libertad de expresión. En México prácticamente es un país donde se han generado duros hechos porque prácticamente los están silenciando. No se puede generalizar, pero muchos periodistas en el ejercicio de su trabajo han perdido la vida precisamente por fiscalizar, por incomodar al poder, y justo hoy estamos hablando también del hijo de este familiar gobernante que también ahora asume el poder, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Pues en México la violencia es un fenómeno muy generalizado, es algo que realmente asusta. Por supuesto que golpea también a los periodistas. Me parece que ya en lo que va este gobierno pues han muerto casi 40 periodistas, si no me equivoco, son algo más de 30. En este año solamente han muerto 9. Y en general son asesinatos que se producen quizás no de parte de ninguna autoridad, ¿no? Muchas veces se puede creer eso, sino más bien son poderes fácticos, son mucho peores, ¿no? Como el narcotráfico, como la delincuencia organizada. Un periodista se cruza en el camino de alguna mafia, pues efectivamente la única forma que parece existir para enfrentarlo es darle la vida, ¿no? Es decir, los grupos criminales no están pensando en debatir, no están pensando en dar a conocer su versión de los hechos, ni en el derecho a réplica, ¿no? Su derecho a réplica son las balas, ¿no? Y entonces esa situación pues afecta a México y a Centroamérica en general, ¿no? Es decir, es de alguna manera esa descomposición, ¿no?, que ha llevado también a colocar a los criminales como nuevas formas de poder, nuevas formas de ascenso social, nuevas maneras de enriquecimiento que están muy a mano de gente que a lo mejor necesita urgentemente, ¿no?, una serie de recursos y que a través de la delincuencia rápidamente puede alcanzar un cierto estatus y un enorme poder, ¿no? Y ese poder está descontrolado, no hay, digamos, frenos, y en general pues los gobiernos no han podido, digamos, plantear efectivamente el monopolio de la fuerza, ¿no?, en muchos lugares del territorio. Entonces sí, esa es una situación muy grave que afecta a periodistas, pero también al resto de la población, a las mujeres, un sector muy vulnerable. O sea, la cantidad de feminicidios es alarmante, y el enojo y la indignación por esto también. Entonces sí, es un asunto que quizás está ausente por suerte en Bolivia, ¿no?,
pero que aquí en México se vive con muchísima preocupación. Y sobre todo, esto sucede porque se dice que más del 90% de estos asesinatos queda en la impunidad, ¿no? Esa es la mayor recompensa para un sicario, para un asesino. Y tú sabes que pagando un dinero te liberas, digamos, de esa voz molesta, que no te va a tocar ningún tipo de sanción, entonces las puertas están abiertas a esta forma, ¿no? La única manera, digamos, de frenar esto es evitando la impunidad, pero estamos lamentablemente muy lejos de lograr. Son hombres de lograr batir la impunidad, ¿no? Estamos lejos de eso. Hombres y mujeres de la prensa que están pagando con su vida, están siendo silenciados por investigar. Cuando hablo de estos grupos, precisamente para que estos permanezcan, es que hay cierta protección, o por qué necesariamente ellos se mantienen, ¿no? A eso hacía referencia también. Y bueno, aquí también en Bolivia incluso se está utilizando el término de México chico en el sector del Chapare, ¿no? En este tráfico, en esta compra y venta de vehículos. Son aspectos que las autoridades desde el Estado, la presencia del Estado, tiene que también actuar en lo que corresponde, ¿no? Para que también se garantice no solo el ejercicio del trabajo de los periodistas, sino de todos, que todos puedan libremente caminar en su país. Sí, efectivamente, o sea, ese es un requisito fundamental, ¿no? Que exista protección, ¿no? Protección para nuestra actividad y para todas las actividades legales en general, y sobre todo que haya la posibilidad de construir, ¿no? Porque a veces se trata de construir, ni siquiera existe una cultura democrática, ¿no? Una cultura que aprenda que la crítica es necesaria, que la crítica es la única forma de saber qué es lo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, si un gobierno quiere enterarse de cuáles son, digamos así, los focos de riesgo, ¿no? Para su estabilidad, pues necesita periodistas críticos, de otra manera no podría enterarse, ¿no? Que lo esencial en una dictadura es la ceguera, ¿no? Los dictadores son ciegos, porque todo el mundo está obligado a aplaudir lo que ellos hacen. Entonces nunca se enteran, o son los últimos en enterarse de qué es lo que está fallando, ¿no? Y si algo tiene de positivo la democracia, es que permite anticiparse, ¿no? Permite tener como un sismógrafo, saber anticipadamente qué es lo que podría, digamos, estar funcionando mal, qué es lo que se estaría pudriendo, para poder tomar medidas correctivas, ¿no? Entonces eso es lo que a veces los gobernantes no entienden, que solo una prensa libre puede garantizar una visión, ¿no? Más o menos certera de lo que está sucediendo ahí. Es el gran auxilio que proporciona el periodismo en general a los gobernantes, pero no, ellos entienden que más que un auxilio son un perjuicio, ¿no? Y entienden que son armas de combate y de ataque de sus opositores, de sus adversarios, ¿no? Entonces no saben sacarle ventaja, ¿no? A un periodismo crítico, y creo que ese es, pues, el principal problema, lo que hace que los gobernantes se conviertan en arrogantes, en soberbios, en creer que son los poseedores de. Definitivamente. Muchísimas gracias, Rafael. Enviamos una calurosa felicitación para ti, que has trabajado durante muchos años, eres boliviano y ahora radicas en México, y también compartiendo el conocimiento con las nuevas generaciones como docente, pero ejerciendo también el periodismo. Y bueno, tus últimas palabras en este momento, que ha sido más una conversación que la vamos a compartir y la estamos compartiendo con todos los colegas en el país y en el exterior. Gracias, Judith, pues una felicitación a ti especialmente y a todos los colegas, los queridos amigos con los que todavía sigo compartiendo, ¿no? la coyuntura. Un abrazo para ellos, un llamado de aliento para que sigan en esa trinchera. Sabemos que es difícil, y pues lo que nos queda es colaborar entre nosotros, ¿no? Hacernos fuertes, cada vez más fuertes entre nosotros, intercambiando datos, reforzando primicias, manteniendo la mirada atenta y vigilante sobre la realidad. Creo que eso es lo que nos queda, cada uno de su pequeñísima trinchera, ¿no? Porque creo que pues ese aporte nunca está de más, ¿no? Siempre va a haber una recompensa, así no la podamos ver personalmente en nuestro tiempo de vida, pues abonar a la sociedad civil, a la distancia entre el Estado y la sociedad, al sentido crítico. Creo que esas son nuestras misiones, ¿no?
y aunque estemos cada vez más solos, pues no por eso vamos a desfallecer. Y en una sinergia colaborativa, la salud democrática de un país se mide definitivamente por la libertad en la cual pueda desarrollar su trabajo la prensa, hombres y mujeres. Y por supuesto reafirmamos nuestro compromiso siempre con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, porque estamos totalmente convencidos que trabajando con decoro y con deontología comunicacional podemos ayudar a construir todos, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo hasta México. Gracias. Adiós. Saludos, felicidades. Gracias igualmente. Hacemos una pausa en cobertura y continuamos.